buenas tardes, apreciado público participante. Bienvenidos a la unidad de telesalud del Instituto Nacional de Salud del Niño, líder en pediatría. Continuando con la presentación de temas en bien de la comunidad, el día de hoy me es grato presentar a la doctora Brisette Sandoval, médico residente de neonatología, quien expondrá cuidados del recién nacido, mis primeros 28 días. Queda con usted la doctora Brisette. Puede empezar, doctora. Gracias, licenciada. Bueno, buenas tardes con todos. Vamos a hablar de la importancia de casualmente los cuidados del recién nacido, mis famosos 28 días. ¿Por qué llamo 28 días? Porque es la etapa neonatal, la más importante. Entonces, para conocer estos cuidados del recién nacido, creo que hay que conocer los aspectos eh, generales de este bebé. Un favorcito, me da un segundito que tengo problemas con las diapositivas. Listo, ya está solucionado. Entonces, Bien, continuando doctora. con el tema, pues la importancia de esto. Los aspectos que vamos a ver el día de hoy, pues va a ser los conceptos. ¿A qué se refiere con cuidados del recién nacido? Yo lo llamo, y es más conocido en medicina como puericultura, de lo que vamos a hablar hoy día. Entonces, como les dije, vamos a conocer al recién nacido, los cuidados que hay que tener, la alimentación, una pequeña lámina sobre la alimentación, los signos de alarma, crecimiento y desarrollo, atención sanitaria y cuáles son las consultas más frecuentes. Entonces, como dije, ¿no? ¿Por qué la importancia o por qué el concepto de puericultura? Viene del griego latín, que significa puer, pueros, pueri, que significa niño, y cultura, que significa cultivo o cuidado. Entonces, casualmente, la puericultura son las prácticas que promueven el cuidado de la salud en general de los niños y de los adolescentes. Entonces, es un área más que nada llamada pediatría preventiva, ¿no? Casualmente para poder conocer y reconocer qué está mal y qué está bien o qué es lo normal en el recién nacido. Entonces, los objetivos de esta poricultura es asegurar casualmente las condiciones ideales para que la población infantil pues pueda tener un desarrollo y crecimiento saludable a nivel fisiológico. Recuerden la palabra fisiológico porque más adelante la voy a mencionar, que significa cómo funciona el cuerpo, cómo funciona normalmente, el funcionamiento normal, ¿no? Entonces, vamos a asegurar tanto aspectos fisiológicos, psicológico y social. Entonces, antes de empezar a hablar de las características de este bebé, pues recordarles a todas las mamitas que nuestros bebés nacen con un peso, por decir un ejemplo, con 3 kilos, ya sea parto por cesárea, sea parto normal, nacen con un peso estándar y hay que recordar que este recién nacido casi el 80% es agua. Entonces, durante la primera semana o hasta los primeros 7 días, este bebito puede perder hasta un 10% de su peso. ¿Ya? ¿Por qué es importante? Porque no es lo mismo que me llegue a la consulta, pues un neonato que de repente pesó 3 kilos al nacimiento y se va de alta con 2 kilos 500. Entonces, en la primera consulta yo lo veo a los 7 días de vida y la mamita me dice, doctora, mi bebé está pesando 2.800. ¿Por qué les hago énfasis en esto? Digamos, el peso que tenía al inicio, que era 3 kilos, bajó durante la hospitalización de la mamá, del bebé, las primeras 48 horas, bajó hasta 2.500, luego se fue a casa y de los 2.500 subió a 2.800. Por eso es importante y le hago énfasis a que las mamitas deberían preguntar con cuánto peso se va de alta mi bebé, porque no es lo mismo que el bebé nazca con 3 kilos, se vaya con 2.500 y llegue a la consulta pues con 2 kilos, ¿no? Entonces eso me demuestra que hay algún problema con la lactancia materna o con de repente con la técnica de lactancia o que el bebé duerme mucho. Entonces, por eso es importante conocer que todos los bebitos, sean a términos o pretérminos, tienden a perder por lo general hasta un 10%, ¿no? Entonces, por eso la importancia de la primera consulta. Normalmente la primera consulta es a los 7 días de vida, casualmente para ver cómo va la evolución de este bebé desde que salió de alta. Luego, las consultas son semanales durante el primer mes de vida, ¿ya? Esa es por la parte del peso del recién nacido. Luego vamos a hablar, entonces, como dije, la poricultura se trata de un aspecto fisiológico, ¿no? Este bebito, este bebé dentro del útero, no es lo mismo que un recién nacido que nace. Por poner un ejemplo.
Dentro de la barriguita de la mamá, los pulmones están llenos de agua, ¿ya? Cuando este bebé nace y pasa la fase de transición del intrauterino al extrauterino, estos pulmones que estaban llenos de agüita dentro de la barriguita de la mamá, con el primer llanto, el bebé hace que los pulmones se llenen de aire. Entonces, eso es por poner un ejemplo de todos los cambios que sufre mi neonato dentro sobre todo dentro de la primera semana. ¿No? Entonces, por eso este bebé es altamente vulnerable, se adapta, hay que ver cómo es la adaptación de la vida extrauterina, venciendo casualmente las dificultades, pues, que les da el nacimiento, porque al final es, es un, es un factor que a este bebé le puede afectar dentro de todas las medidas que se hacen para que este bebé pueda nacer, ¿no? Entonces vamos a ver cómo la función respiratoria cambia, cómo la maduración del hígado se da y la maduración de todos los diferentes órganos suceden durante este primer mes de vida. Ahora, pongo varias fotitos de los famosos reflejos primitivos, ¿ya? Son reflejos que el bebé viene y nace con estos reflejos. Por ejemplo, el famoso reflejo de succión. Son reflejos que básicamente me ayudan a que el neonato pueda sobrevivir, o sea, subsistir, por decirlo así. Por ejemplo, el reflejo de succión, el reflejo de búsqueda, ¿qué es lo que logran? Que el bebé tenga una buena lactancia. Eh, Otro reflejo, creo que hace un par de años salió un video donde ponían a un bebé que decían cómo un bebé recién nacido puede caminar. No, ese es el reflejo de paso. Como les dije, son reflejos primitivos. ¿Y para qué nos sirven? Si bien es cierto, nos salimos de la etapa neonatal, pero nos sirven para hacer seguimiento. Por ejemplo, el reflejo de la presión plantar, que así como ven en la fotito, es una depresión a nivel del piecito y lo que hace el neonato es juntar los deditos, ¿cierto? Entonces, este reflejo nos sirve básicamente para ver si el bebé ya podría iniciar el tema de la caminada. Si este reflejo, por ejemplo, se mantiene durante el tiempo más allá de lo permitido, que son más o menos hasta los 8 o 9 meses, yo ahí me estoy dando cuenta por qué este reflejo se está manteniendo. Algo está pasando en el desarrollo, ¿no? Por eso es importante. Tienen estos reflejos nacen con los bebés y desaparecen de acuerdo a la evolución que tenga mi recién nacido, ¿no? Eh, Otra parte importante del neonato y es preguntas frecuentes de consulta son las famosas lesiones de la piel. ¿No? Yo lo llamo lesiones, son lesiones benignas que todo recién nacido tiende al nacer, bueno, la gran mayoría, empezando por ejemplo por el anugo. El anugo es una forma de pelo o vello corporal muy finito que creo que la gran mayoría de las mamitas les han visto a su bebé en la zona cervical, en la zona del cuello y atrás al nivel dorsal, en toda la parte de la columna. Ustedes saben, o bueno, todos los bebitos, como ya dije, la piel de estos bebés es muy delicada. Entonces, esta forma de vello corporal muy finito, lo que hace es protección, ¿no? Este lanugo no se frota, no se sale, eso sale solo, ¿ya? Entonces, para conocimiento es básicamente para proteger la piel de factores externos. Otra, otra lesión, bueno, no es lesión, simplemente vamos a encontrar que el recién nacido nace con esta grasita o conforme pasa el tiempo le salen estas lesiones. Esto de acá se llama vermis caseoso, que hace la misma función del lanugo de protección de la piel, ¿no? Esta lesión de aquí, que son lesiones a nivel de la nariz, de la mejilla o a veces del mentón, se llama milia. Son lesiones nuevamente benignas, son erupciones benignas en forma blanquecina, que son como protuberancias. Aparecen casualmente porque es una reacción del recién nacido. Para estas lesiones no se echa crema, no se echa nada. Otra forma, y sí me han acudido a la emergencia porque dicen, mi bebé se ha enronchado, doctora. Entonces, esta lesión se llama eritema tóxico. El eritema tóxico también es una erupción benigna, que lo que se dice, pues, en la bibliografía, que es una respuesta del sistema inmune, del sistema de defensa. El bebé le pueden aparecer, ¿por qué? Porque a veces la calidad de la ropa, como la piel es muy delicada, no es 100% algodón, o de repente porque le ponemos al bebé
una ropa que no ha sido lavada previamente o que de repente se ha lavado con un detergente muy fuerte. Entonces lo que hace es la piel reacciona, ¿no? Entonces eso también es completamente normal. No se echa ningún tipo de crema, nada. Simplemente se va con el baño. Y el baño es diario, que más adelante voy a mencionar cómo deben ser los cuidados del baño. Esta famosa mancha de acá, que creo que la gran mayoría de los bebés tienen, son las famosas manchas mongólicas, que simplemente pues son, como les dije, ¿no? Son lesiones benignas, hay que estarle simplemente observando que no crezca, o que el recién nacido no nazca con una lesión muy grande en la espalda. Cuando nace con una mancha mongólica muy grande en la espalda, sí tiene que ser evaluado. ¿No? O los famosos hemangiomas o angiomas, que son como lunaritos de carne. Ya, en el caso de los angiomas o hemangiomas, sí hay que observarlos, ya que hay que ver la forma, el color, si no crece. Entonces, en este caso sí hay que hacerle un seguimiento, no tanto de emergencia o no tiene que ser evaluado inmediatamente por un dermatólogo, pero sí hay que ver y hay que ser muy bien minuciosos en cuánto mide, si ha crecido o no ha crecido. ¿No? Y otra lesión, bueno, no lo llamo lesión, sino es el famoso tinte ictérico. ¿Qué significa ictérico? Es la famosa piel amarilla, ¿no? Como vemos en la fotito de acá. Yo mencioné al inicio que este neonato tiene cambios fisiológicos normales o durante el crecimiento de la barriga de la mamita. Entonces, asimismo, todos sus órganos van madurando y uno de ellos es el hígado. El hígado también es inmaduro y conforme pasan los días, este hígado se va adaptando a la función normal de un adulto o de un niño grande. Entonces, esta ictericia es normal a partir de las 24 horas en adelante. ¿Qué quiere decir? Que mi bebito no puede nacer amarillo, ni bien nace. ¿No? Yo lo llamo esta coloración amarilla de la piel, aparece desde la cabeza hasta los pies y desaparece, porque muchas mamitas me preguntan, doctora, ¿por qué mi bebé sigue amarillo? Sus ojitos están amarillos. Por eso les digo, aparece de la cabeza a los pies y desaparece de los pies a la cabeza. ¿Qué significa? Que lo último en desaparecer es la pigmentación de la cara y de los ojos. Ya, como les dije, este tinte ictérico, esta ictericia, esta coloración amarilla, tiende, para que sea benigna, tiene que aparecer a partir de las 24 horas en adelante y no tiene que avanzar muy bruscamente en el cuerpo. Por eso es la importancia de la primera consulta, ¿no? Porque la causa de la ictericia tiene muchos factores. Una de las primeras causas es normal y una de las segundas causas más frecuentes a nivel de la evaluación en consultorio es porque el bebé no está tomando suficiente aporte de leche, ¿no? Entonces, este es un tema un poquito más, más para tocarlo en otro momento, pero es importante que la mamá conozca esta pigmentación, en qué momento aparece y en qué momento tendría que desaparecer o cuál es lo último que termina de despigmentar, ¿no? Y hay que evaluarlo pues semanalmente para ver cómo va esa coloración. Ahora, puse estas láminas de acá porque también son causa frecuente de consulta. ¿No? Yo lo llamo, o para que me entiendan, los famosos chinchones, ¿ya? Que la diferencia, pues, es así como vemos en la fotito. La primera se llama caput succedaneum y la segunda se llama cefalohematoma. Ambas se producen por un trauma a nivel del canal del parto. ¿Qué quiere decir? Que mi mamita o de repente el bebé demoró mucho en descender y la cabecita estuvo mucho tiempo expuesto al hueso de la pelvis. Entonces pudo haber algún trauma conforme el bebé desciende para que pueda nacer, ¿no? Ambos son traumatismos obstétricos netamente del canal del parto. Entonces, ¿cuál es la diferencia? El caput succedaneum, como se llama, y como dice aquí, es una colección cero sanguinolenta subcutánea, es un acúmulo, es un edema, es un hinchazón. Yo lo digo, es un chinchoncito de toda la cabeza, si se dan cuenta acá. No tiene así esta separación como vemos en la foto de acá, y que aparece el primer día de vida o desaparece a las horas, aparece nomás a las horas de este posparto y tiende a desaparecer gradualmente, máximo hasta las 72 horas. No se echa nada, no se da ningún tipo de medicamento, aparece solo,
ya como dice resolución tras el parto, ¿no? Porque esto es algo temporal. A diferencia del cefalohematoma, que ese es un trauma un poquito ya más fuerte, este sí es una acumulación como dice acá, una hemorragia entre las capitas de la parte de la cabecita, ¿ya? Entonces, como si fuera un chinchón, pero con un poquito de sangre, ¿ya? Por eso se llama hemorragia subperióstica. Esto de acá, la diferencia de este de acá es que este sí respeta suturas. ¿Qué significa? Que yo lo voy a ver un poquito más localizado, más focalizado. Y este de aquí sí se va a demorar en desaparecer a diferencia del caput sucedáneo. Este más o menos demora en 6 a 8 semanas. ¿No? En los casos de cefalomatomas sí hay que tener mucho cuidado. ¿Por qué? Porque como es acúmulo de sangre, se podría decir que dentro de la parte normal, dentro de la formación de la sangre, hay unas células que se llaman eritrocitos. Estos eritrocitos, así como todos, tienen un tiempo de vida. Estos eritrocitos al morirse botan una sustancia que se llama bilirrubina, que la bilirrubina hace que mi bebé se ponga amarillo, ¿no? Regresamos a la ictericia. Entonces, aquí sí hay que hacerle un seguimiento exhaustivo y explicarle a la mamá cuáles son los síntomas de alarma que podría tener mi bebé, que uno de los principales, como les estoy mencionando, es la ictericia, la coloración amarilla. ¿Por qué? Porque este hematoma puede estar produciendo mucha bilirrubina y ahí sí hay que tener otro tipo de manejo, ¿no? Entonces, estas son las causas más frecuentes del trauma del trabajo de parto. Para hablar un poco de los genitales, tanto de niños y niñas, tenemos la famosa fimosis fisiológica, lo llamo, o la fimosis normal, ¿ya? Miren, acá he puesto una imagen de cómo se ve el sistema genital masculino. O sea, este es el pene, este es el prepucio, que es la famosa telita que me va a cubrir el pene, y el huequito por donde orina mi bebé se llama meato urinario. Entonces, si nos damos cuenta y tenemos las mamitas que tienen hijos, los que tienen varoncitos, vamos a ver que mejor dicho, muchas de las mamás no saben qué hacer con esta telita que tapa para que el bebé que le tapa el penecito, ¿ya? Para hablarle en términos simples. Entonces, ¿cómo es el manejo de esta fimosis? Así se llama. El baño de todos los bebés es diario, ¿no? Entonces, esta telita se va a bajar muy cuidadosamente, sin hacer daño, sin sangrar, con el baño, ¿no? Y conforme mi bebé crezca, esta telita llamada prepucio, perdón, se me adelantó una diapo, va a descender, ¿no? Los síntomas de alarma o los signos de alarma que me podrían preocupar en la mamá sería pues que huela mal, por eso yo siempre pido higiene de la parte genital de ambos bebés, sea masculino o femenino, que no sangre o que no tenga problemas para miccionar, ¿no? Entonces, como dije, la telita llamada prepucio se le va a bajar una vez al día o baja sola, desciende sola. ¿Listo? En el caso de las neonatas femeninas, el aparato genital pues está constituido por labios mayores y labios menores. Siempre me llegan a la consulta pues la parte blanquecita, la famosa grasita, que por algún motivo las mamitas tienen miedo en limpiar. Entonces, esa área se limpia porque es la zona externa de la parte genital de mi bebé. Se limpia, se puede limpiar con algodoncito y un poquito de agua de manzanilla o con agua sola. Siempre la limpieza y en ambos, sobre todo haciendo énfasis en las bebés que son mujercitas, de adelante hacia atrás. ¿Ya? ¿Por qué? Porque si yo limpio de atrás hacia adelante, toda la contaminación de la zona del anito me la voy a traer hacia la parte de adelante, la zona de la vagina, y eso me podría desencadenar una infección de las vías urinarias en el caso de mi paciente que sea mujercita. Lo otro es yo lo llamo el tránsito hormonal, ¿ya? Que en muchas de las mujeres produce, así como dice acá, un ligero sangrado vaginal durante los primeros días debido a que mi mamita que tiene hormonas le pasa por la placenta al bebé. No, nosotros le llamamos la pseudomenstruación. Eso también es normal. No se hace nada, no se solicita ningún tipo de examen, simplemente pues eso va a desaparecer hasta que el desencadenante, que son las hormonas, descienda. De igual manera, también vamos a encontrar
un aumento a nivel de la glándula mamaria, sea en varoncitos o en mujercitas. ¿Por qué? También por el tránsito hormonal que le pasa a la mamá, a mi bebé, ¿no? Y en muchos de los casos también bueno, se puede evidenciar una pequeña secreción láctea por nivel de la mama, ¿no? Conocida o nosotros le llamamos como leche de brujas. Eso no se aprieta, eso no se ordeña, ¿no? Para que las mamitas me puedan entender. Eso, cuando baja la tormenta de hormonas, eso cae solo. ¿Por qué? Porque si yo le ordeño, puedo producir que esa mama se me infecte. ¿Listo? Con respecto a la micción, mi bebito debería, mejor dicho, podría demorar hasta 24 horas sin orinar. Por eso las personitas, las mamitas que acá son mamis, siempre durante la visita en el hospital después de dar a luz, siempre le preguntan, ¿tu bebé orinó? ¿Tu bebé hizo popó? ¿Por qué? Porque esto es un signo de alarma. Si mi bebé demora un poco más allá de las 24 horas en orinar, sí hay que llamar al médico para ver qué está sucediendo con el bebé, ¿no? Ahora, ¿cómo es la micción del bebé? Si es que está recibiendo leche materna, el bebé come y orina. Por eso yo siempre pregunto a las mamás, indirectamente me doy cuenta cómo está alimentando el bebé. Yo siempre les pregunto a las mamás, ¿cuántos pañales moja durante el día para ver si es que está teniendo una buena lactancia, ¿no? El bebito por lo menos debería mojar de 8 a 9 pañales en 24 horas, en el día y en la noche. Eh, si es que esta cantidad de aporte, porque el bebé lo único que consume es leche, es su agua, es su alimento, es toda la fuente de energía que necesita para subsistir los primeros 6 meses, la leche materna. Entonces, si yo a mi bebé de repente lo dejo dormir mucho o de repente no le doy la cantidad suficiente de leche, esta es otra consulta que me llegan a la emergencia, es mi bebé orinó sangre. Por eso puse estas imágenes para que vean que es una orina medio roja, medio color ladrillo. Eso no es sangre. Eso se llama cristales de urato, que se producen casualmente porque mi bebé no está produciendo la cantidad de orina suficiente debido a que no está tomando mucha leche. ¿Cuál es la solución aquí? Que simplemente hay que mejorar la lactancia materna, el aporte de leche en general, ¿no? Con respecto a las deposiciones, bueno, tenemos tres tipos, no tres tipos, dos tipos diferentes de deposiciones, que la primera deposición es llamada meconio. ¿Ya? Las que son mamitas no me van a dejar mentir, las primeras deposiciones son negras, eso no es sangre, ya son negras, son muy pegajosas, no huelen mal y casualmente pues son llamadas meconios, eso es completamente normal. Lo otro es que las deposiciones van a variar de acuerdo a lo que está consumiendo mi bebé. Como les dije, el bebé toma la leche, inmediatamente hace la orina y puede a veces hasta ensuciar el pañal con caquita de 5 a 6 veces al día. Los bebitos, por compararlos con algo, son como patitos, comen y hacen, ¿ya? Y las deposiciones son color amarillas, amarillo oro, se les dice en la literatura, pueden ser así como pastita. No, yo siempre le pregunto a las mamás, ¿tu bebé hace así como si fuera locro? Y me dicen que sí. Si es sí, eso es completamente normal. Y como les digo, pueden hacer hasta 5 o 6 veces al día. ¿Ya? Si está recibiendo lactancia artificial, o sea, fórmula, acá sí la consistencia de las deposiciones varía y cambia. ¿Por qué? Porque obviamente no es el mismo alimento que está recibiendo y que la frecuencia de las deposiciones puede ser hasta una vez al día y es una consistencia más firme y a veces hasta puede cambiar un poco el color. ¿Ya? Ahora, como dije, ¿no? En la diapositiva anterior, la limpieza del área genital o del área del popó es siempre de adelante hacia atrás. Si van a limpiar solo el área del, del anito, yo nunca recomiendo lo que son pañitos húmedos. Yo siempre le llamo a los pañitos húmedos, digamos, que lo tengan de emergencia. Yo lo que recomiendo es un pote, que me hagamos unas bolitas o unas torundas de algodón y lo tengamos en la pañalera. Y inclusive puedo remojarlo si gustan con agua de manzanilla o con agua normal
para hacer la limpieza de mi bebé, porque el área del pañal es muy delicada, así como toda la piel del bebé, ¿no? Entonces puedo generar lo que son irritaciones, puedo generar lo que son las famosas, no recuerdo el nombre, que se irrite esa zona y se pueda complicar. ¿Ya? Por favor, no le echen chuño, no le echen talco. ¿Por qué? Porque esta consistencia del chuño, del talco, va a hacer que se masifique, se macere, se va a formar como masa. Y en ese caso sí, pues también se podría complicar. Por eso yo siempre recomiendo la limpieza, tiene que ser lo más simple posible. ¿Ya? Con respecto al falso estreñimiento, nosotros lo llamamos médicamente la disquesia del recién nacido del lactante. ¿Qué significa? Como empecé hablando, ¿no? Todo órgano a nivel del neonato es inmaduro, se tiene que adaptar, ¿no? Entonces, esta disquesia o falso estreñimiento viene porque vienen las mamitas y es también causa frecuente de consulta. Mi bebé no hace 3 días, doctora. Entonces yo siempre les pregunto cómo es las deposiciones de tu bebé después de que hace o demoren a hacer 3 días. Y si me dicen, y por eso lo he puesto acá, si es que la popó es blandita, eso no se llama estreñimiento. Para yo llamar estreñimiento tienen que ser las deposiciones duras. ¿Ya? ¿Qué significa esta disquesia? ¿O por qué pasa eso? ¿Por qué mi bebé se demora en evacuar? Porque hay una falta de coordinación entre el intestino, ¿ya? Para que pueda lograr que salga por el esfínter anal. Entonces, casualmente esa falta de coordinación hace que mi bebé llore o inclusive a veces tenga pujo al hacer popó. ¿Cuál es la solución o cuáles son las medidas que se tienen que tomar? Primero, tener mucha paciencia y evitar recurrir a tratamientos innecesarios como supositorios. Ya no estimular la zona del anito. Simplemente lo podemos ayudar dando un suave masaje en su pancita, flexionando sus piernas. Siempre el masaje de la pancita es en forma de las manillas del reloj. Ya siempre es de abajo, de la parte izquierda hacia arriba, digamos, si este es el abdomen de mi bebé, ya siempre es de acá para acá hacia las manillas del reloj. Unos 10 minutos de masaje, flexionando sus piernitas para que este intestino tenga una buena coordinación y el bebé pueda lograr evacuar de manera horaria o de manera tranquila, ¿ya? Entonces, esto se resuelve de las 3 a 4 semanas. Inclusive hay bebés que demoran en resolver un poco, pero no es un estreñimiento. Por eso es importante ver la consistencia de las deposiciones. Eh, bueno, para hablar un poco seguir hablando de lo que es normal, siempre me preguntan, mi bebé tiene hipo, mi bebé estornuda. Entonces, las mamitas tienen que saber que el hipo y los estornudos son completamente normales en el bebé. Ahora, si el hipo es muy frecuente, ahí sí habría que evaluar las técnicas de lactancia materna. ¿Por qué? Porque no tendría que tener hipo tan frecuente, ¿no? Si me preguntan, ¿no? ¿Cuánto es la frecuencia del hipo? No tengo un número exacto, pero no debería tener hipo en todas las tomas de la leche, ¿ya? Entonces, si es que sucediera eso, sí sería bueno evaluar la técnica de lactancia materna. Me voy a la última parte que dice estornudos, ¿no? Los estornudos son completamente normales en el bebé. Yo no digo estornudos todo el día, ¿no? Porque es diferente que un bebé esté resfriado, que viene acompañado de otros síntomas, que el bebé esté decaído, que el bebé haga fiebre, ¿no? Pero a veces son estornudos esporádicos y son frecuentes en los primeros días, casualmente por la acumulación de secreciones en las vías respiratorias. ¿Listo? Y las regurgitaciones o los famosos chanchitos. Las regurgitaciones son frecuentes siempre y cuando sean de escasa cantidad y sea entre toma y toma. Por eso yo siempre digo, o las mamitas preguntan, ¿no? ¿Cuánto debería tomarme el tiempo de sacarle el chanchito a mi bebé? Mínimo a veces un neonato demora hasta 20 minutos en sacarle el chanchito, ¿ya? Por eso tengan bastante paciencia. Ahora, si estas regurgitaciones son muy frecuentes y abundantes, sí hay que ser evaluado pues inmediatamente por el pediatra a cargo o el neonatólogo. En el caso de los cuidados del ombligo, ¿ya? El ombligo se limpia, por eso he puesto la foto de alcohol al 70%.
¿Por qué no al 90? ¿Por qué no con alcohol yodado? Eh, el alcohol al 70% hace que este ombligo se vuelva así negrito. Eso lo llamo yo proceso de momificación, ¿ya? Entonces, ¿por qué no con alcohol yodado? Porque el alcohol yodado puede alterar las hormonas de mi bebé. Por eso yo siempre pongo la foto para que se les quede bien claro que es alcohol al 70%, el alcohol medicinal. Esta limpieza del ombligo es diaria, ¿ya? Y las mamitas tienen que saber que esta limpieza no duele. El bebé llora porque el alcohol es frío, ¿ya? No es que sienta dolor o le arda o algo. Y que tengan cuidado con el tema de que la limpieza no tiene que ser solamente en el muñón. A veces lo limpian acá en la puntita y cuando llegan a la consulta llegan con toda la base media blanquita, porque si nos damos cuenta, el ombligo del recién nacido cuando nace es tipo una gelatinita, ¿no? Entonces, lo que hace el alcohol es ponerlo negro. ¿Para qué? Para que cuando pase el tiempo este ombliguito caiga solo. Entonces, la limpieza siempre tiene que ser desde la base, sin miedo, hasta la punta. ¿Listo? Tiene que ser de forma homogénea. ¿Cuánto demora en caer el ombligo? De 5 a 7 días. En muchos de los casos, depende de la limpieza, puede demorar hasta 10 días. Ya este ombligo no se cubre, no se envuelve con gasas, no se usa fajas, no se pone botones, no se pone nada. Siempre que quede al libre y fuera del pañal. ¿Por qué? Porque recordemos que esta conexión que tiene con el ombligo es la única conexión con el medio interno. Entonces, si yo tengo una mala manipulación del ombligo, puede desencadenar que mi bebé tenga algún tipo de infección. Ya siempre hay que evaluar alrededor de la piel que no se ponga roja, que no le salgan secreciones. Lo otro es, las mamitas me dicen, el ombligo huele mal. No, el ombligo no debería oler mal y por eso es la higiene debe ser diaria con alcohol al 70%. ¿Ya? Como dice acá, no debe ponerse rojo y no debe supurar, no deben botar secreciones medio amarillentas. Con respecto a las uñas, los ojos y el lagrimal. No, con respecto a las uñas, las mamitas tienen mucho miedo a veces en cortarle las uñitas y obviamente le ponen manoplas. Ya, los bebitos para su mejor crecimiento y su mejor desarrollo necesitan tocar, necesitan sentir texturas. Entonces, para evitar que se estén arañando, podemos cortarle las uñas sin problema, de preferencia utilizar tijeras de punta roma y cortar de forma recta. Si es que por ahí me quedaría alguna punta en la uña, se podría utilizar lima de manera muy cuidadosa. Con respecto a los ojos, si es que hay que observar, los bebitos que nacen por parto vaginal, nosotros le ponemos unas gotas, un antibiótico que es preventivo de las infecciones, que esos ojitos no se contaminen con a veces microbios del canal vaginal. ¿No? Pero hay que diferenciar las secreciones, ¿no? Como estas secreciones de acá, este ojito ya está infectado, ¿no? Entonces, en este caso sí hay que acudir a consulta. Pero si es que no tiene ningún problema como este bebé, simplemente podemos hacerle masajitos a nivel de la zona lacrimal suavemente, porque algunos bebés no tienen este tipo de secreciones, pero tienen unas secreciones medio claritas. Esto es porque, volvemos a repetir desde el mismo punto, ¿no? Todos los bebitos nacen y se adaptan al mundo exterior. Entonces hay que adaptar a los ojitos también a que no se puedan obstruir alguna de las glandulitas de los ojos. Esto se hace con frecuencia, la verdad que no, pero de todas maneras por conocimiento, decirles a las mamás que si tienen pues secreciones tipo claritas, sí o sí hay que ser evaluadas por el médico. Si es que por A o B el bebé termina con algún tipo de infección a nivel de los ojitos, para eso hay tratamiento, hay gotas, y siempre nosotros recomendamos pues el lavado de ojos con una gasita. Ahora, muchas mamitas utilizan la misma gasa para lavar este ojo y este ojo. No. La gasa se utiliza, se lava, o sea, se limpia siempre del borde interno al borde externo y se bota. Con otra gasita hacemos lo mismo y con otra gasa diferente el otro ojo. ¿Por qué? Porque yo puedo traer los microbios de esta bacteria, los microbios de este ojito al otro ojito, ¿no? Y así esa infección va a ser en circuito y nunca se va a curar. Con respecto al baño, siempre me preguntan en qué momento puedo bañar a mi bebé. Ya, el baño tiene que ser diario. Yo por un tema práctico siempre digo, hasta que no caiga el cordón umbilical, mejor bañenlo con baños de esponja.
¿Por qué? No porque el bebé no se pueda bañar en tina, sino porque si yo mantengo el cordón umbilical humedecido, este cordón va a demorar en caer. Entonces yo siempre digo, hasta que no caiga el cordón, señora, mejor báñelo con pañitos húmedos o bañitos de esponja con agua tibia, agua temperada, como se prevé el agua, con el dorso de la mano, con el codo. Siempre tiene que estar a temperatura ambiente, ni muy fría ni muy caliente. ¿Qué tipo de jabón usar? Un jabón que sea neutro. eh, un jabón que no tenga mucho olor, ¿ya? Porque a veces, como dije al inicio, ¿no? A veces los olores fuertes en la ropa o en los mismos ingredientes que trae el jabón o el champú hacen que mi bebé pueda desencadenar lesiones. Y como les dije en la primera imagen, ¿no? A veces le sale tipo eritema tóxico, le sale un poco de sarpullido. Entonces, simplemente hay que mejorar la calidad de la higiene o hay que mejorar las cosas que le estén dañando su piel. Ya el baño siempre tiene que ser de la cabeza a los pies y en estas temporadas de calor, que ahora creo que estamos llegando a 35 grados, se puede recomendar inclusive el baño 2 veces al día. Ya, pero lo ideal es 1 vez al día. ¿En qué horario? Ustedes tienen que acostumbrar siempre al bebé al bañarlo en un horario frecuente. No, no recomiendo ningún tipo de horario, simplemente recomiendo que donde lo vayan a bañar no haya corrientes de aire o cambios bruscos de temperatura, ya que ahí vienen las complicaciones. Hay que evitar el uso de aceites, evitar el secado frotando, evitar las corrientes de aire, las ventanas, hay que mantener las puertas cerradas. Con respecto al sueño, ya la mayoría de los recién nacidos duermen casi todo el día, despiertan para comer o cuando se sienten cansados o incómodos. Pero después de la primera o segunda semana empiezan a identificar el sueño, relacionan el sueño en la noche y estar despiertos en el día, ¿no? Entonces, el promedio que un bebé más o menos duerme es de 16 a 18 horas al día, con siestas durante el día de un promedio de 45 minutos. A veces las mamitas me dicen, pues no, mi bebé duerme como 4 horas. Entonces, eso es mucho. Yo sé que la lactancia materna es a demanda, a la hora que el bebé exija o tener hambre, pero lo ideal es que no pasen de tres horas, ¿ya? No dormir en cuanto a la posición, el bebé no debe dormir boca abajo por el riesgo de que haya muerte súbita. ¿Por qué? Porque si yo me pongo a mi bebé boca abajo, la mayoría que tienen bebés recién nacidos podrán identificar que la cabecita de este bebé no se sostiene sola, o sea, se sostiene un poco, levanta la cabeza un poco hacia arriba y luego cae. Entonces, si yo pongo a mi bebé boca abajo, como mi bebé está somnoliento, puedo tener el riesgo de que la cabecita no se levante y no se ponga a un costado, sino se quede permanentemente hacia abajo y puede generar asfixia. Por eso genera muerte súbita. La posición correcta es hacia arriba y de costadito, de ladito, que sería lo ideal por si acaso pues tenga regurgitaciones. Con respecto a la alimentación, ¿qué debe tomar mi bebé? Lactancia materna de manda, que sería lo ideal, y lactancia mixta solamente en casos sea prescrito por el médico, ¿no? No recomiendo el chupón, siempre recomiendo, digamos, si es que la mamá tiene algún problema en sus pezones o algo, que ella se extraiga la leche y que le dé, pero en jeringas o en vasitos. ¿Ya? ¿Por qué? Porque el bebé tiene su reflejo, reflejo de succión, reflejo de búsqueda. Si yo le doy el chupón directamente, el chupón no, el biberón directamente, lo que hace es que la leche le va a caer directamente y este bebé no va a tener esfuerzo para poder succionar y al final vamos a cortar el vínculo madre-hijo. ¿Ya? Con respecto a la alimentación, el bebé tiene que usar ropa ligera, ¿no? No sobreabrigarlos, no ponerles su body, de ahí su otra ropa, de ahí su chompita. El bebé tiene que estar completamente ligero porque la lactancia lo produce es también una temperatura corporal que va directamente con la mamá. Entonces, si se sobreabriga mucho, o se va a dormir o se va a irritar. Entonces, tampoco recomiendo abrigar en exceso. Con respecto a la alimentación, solamente para recordarles, pues, que es el alimento más adecuado y natural para el bebé, los primeros meses de vida, y se adapta en cada momento a todas sus necesidades. Sabemos que proporciona los nutrientes que necesita para su adecuado crecimiento y desarrollo y va adaptándose perfectamente a su función digestiva. Por eso siempre como regla número 1 es, ¿qué le doy a mi bebé? Es lactancia materna o leche materna.
Ya, esto solamente para recordar que no todas las leches son iguales, las leches cambian. Los primeros días es el famoso calostro, que puede durar hasta los 5 o 7 días. Viene la leche de transición y viene la leche madura. Y cada tipo de leche tiene diferente composición. Por ejemplo, el calostro es rica en inmunoglobulinas. Estas inmunoglobulinas ayudan al sistema de defensa, al sistema inmunitario, a diferencia de la leche madura, por ejemplo, que es más rica en carbohidratos. Entonces, obviamente también tiene inmunoglobulinas, pero cambia la concentración. Entonces, todas las leches son importantes. ¿Cuáles son los beneficios? Como ya los deben de haber escuchado más de una vez, ayuda a la recuperación tras el parto, reduce las necesidades de la insulina en madres diabéticas, por ejemplo, normaliza la glucosa, reduce el riesgo de enfermedades cardiovasculares, disminuye el cáncer de mama, ovarios, osteoporosis y previene enfermedades grandes. En el caso del bebé, bueno, recibe anticuerpos, favorece la liberación de la hormona de crecimiento, protección de infecciones, disminuye las alergias, disminuye y previene las enfermedades cuando es adulto, disminuye asimismo el riesgo de muerte súbita, sobrepeso y obesidad. Entonces, la lactancia con éxito es fundamental, tiene que ser un acto deseado. Ya la madre no puede estar estresada, sé que muchas mamitas se estresan porque no producen leche. El principal estímulo para que la mamá produzca leche es la succión, no hay otro. ¿Listo? Entonces tiene que sentirse cómoda. Este bebé es capaz de buscar el pecho, reconocerlo, acercarse a él. El famoso contacto precoz. ¿Qué es el contacto precoz? Que lo coloque al bebé sobre el pecho inmediatamente tras el nacimiento. Ese es el famoso contacto precoz. ¿Para qué sirve? Para favorecer la vinculación de esta madre con el niño y casualmente el inicio de la lactancia. Hace que el bebé se sienta a gusto, va a regular la glucosa, va a regular la temperatura. Recordemos que viene de otra temperatura intrauterina hacia afuera. Entonces, a veces esos cambios hay que tratar de hacerlos mínimos para que el bebé pueda tener una mejor adaptación a la vida extrauterina. Como ya dije, la utilización del biberón y chupete en lo personal yo no lo recomiendo y hay estudios que dicen que el chupón produce defectos de paladar. El biberón, como les dije, ¿no? Hace que el bebé ya no tenga baje o calme el reflejo de succión, ¿no? Lo que el bebito debería hacer para que la mamita siga produciendo leche. Y el papel y la actitud de la pareja y de la familia son fundamentales para el éxito de esta lactancia, ¿no? Esto simplemente es una lámina, miren, tenemos todas las posiciones de lactancia materna, de acuerdo a la patología de la madre, pero el agarre correcto es la nariz pegada al pecho, tiene que estar la boca muy abierta, los labios vertidos, la cabeza a la altura del pecho, las mejillas redondeadas, ver si coge el pezón y en gran parte la areola. No, el mentón tiene que estar pegado al pecho. La lactancia no duele, no se oyen chasquidos y el pezón no sale deformado. Eso es importante. Si es que hay algún problema con respecto a las técnicas de lactancia materna, habría que sí acudir pues a un centro donde me enseñen y me corrijan estas técnicas de lactancia. El crecimiento y desarrollo simplemente en esta lámina es para recordarles que todas estas cositas, este conocimiento de mi neonato cuenta y es importante para su desarrollo. El crecimiento es el ser, como yo veo que mi bebé está creciendo en talla, en peso, en volumen, es un fenómeno cuantitativo y el desarrollo, que es lo más importante, que la diferencia es que se refiere a evaluar las funciones y las adaptaciones y las habilidades y las destrezas psicomotoras de este niño. Por eso es importante el CRET. Ya a veces muchas de las mamitas no acuden al CRET, pero ¿por qué sirve? Casualmente no solo me interesa la talla y el peso, me interesa también las destrezas de cómo este niño se está desarrollando, ¿no? Los factores que incluyen con el crecimiento y desarrollo, pues son muchos, son factores genéticos, ambientales, hay que ver la estructura familiar, el nivel cultural, hay que ver también de dónde, hay muchas mamitas que para llegar a sus controles tienen que caminar como 3 horas, entonces hay que ver todas esas cositas y hay que hacer una evaluación general de la familia para también abarcar, como les dije, la puericultura también tiene que ver con aspectos psicológicos y sociales. ¿No? De cómo este niño podemos interactuar para que tenga un crecimiento y desarrollo adecuado.
Entonces, ¿cuáles son los problemas más frecuentes en la consulta? Por ejemplo, aparte de todos los que he mencionado, los cólicos, ¿no? Yo siempre les pregunto, ¿cómo sabes que tu bebé tiene cólico? Que es la principal causa de llanto intenso e inquietud. Por lo general, se da en los niños más pequeños, antes de los 4 meses, y no son con todas las tomas de leche, son con algunas tomas, es al final de la tarde y de la noche, y se acompaña con movimientos de flexión de las piernas sobre el vientre. No se alivia ofreciendo alimento, el niño lo rechaza, no se asocia a vómitos a diarrea. ¿Cómo mejora la situación? Cambiando de posición al dar lactar o de repente regresar para sacarle el chanchito o de repente está llorando porque no está haciendo sus deposiciones. Entonces, hay que abarcar varios aspectos y poner al bebé lo más cómodo posible. No hay que estresarse, la mamá no tiene que entrar en en desesperación, pero a veces lloran hasta con, las mamitas vienen y me dicen, mi bebé llora y yo lloro. Entonces hay que tener bastante paciencia y conocer a tu bebé, ¿no? Y la importancia o sea, la causa frecuente de los cólicos a veces es simplemente las técnicas en la alimentación, ¿no? Entonces ahí tendrían que acudir a un centro para ver cómo está lactando el bebé. Hay pocos casos que vienen porque a veces las mamitas toman exceso de lácteos. Por lo general no se ve, pero la literatura lo menciona. De repente la mamá está tomando muchos lácteos y este bebé podría generar algo, de repente se llena de gases, pero no lo veo frecuentemente en la consulta. Más que nada son las técnicas de lactancia y desaparece al tercer y cuarto mes. ¿Cómo actuar? Como dije, evitar la ansiedad entre las tomas. Antes de acostarlo hay que expulsar los aires que haya podido ingerir durante la lactancia. Y en el momento del cólico, cuando el bebé llora, lo ideal, en muchos de los casos funciona, es colocarlo hacia abajo, ¿no? En el caso de la diarrea, como dije, es más que la frecuencia, hay que ver el cambio de la consistencia. Las deposiciones, como dije, son así como locritos, son como unas pastitas amarillas. Entonces, si este bebé tiene deposiciones líquidas, pues ya es un signo de alarma, hay que llevarlo a la emergencia. Si la mamita me dice, está con diarrea y yo veo que mi bebé está creciendo y está pesando y está ganando peso, entonces no es diarrea. No, hay que ver los signos de deshidratación, hay que ver que este popó tampoco no tenga restos de moco o sangre, eso también es un signo de alarma. La fiebre. En todo neonato, durante los primeros 28 días, si este bebé tiene fiebre cuantificada, mayor de 38, hay que llevarlo a la emergencia. Ya este es un signo de alarma muy importante y esto es casualmente para educar a las mamás que si yo sé que mi niño tiene fiebre, hay que tomarle la temperatura, porque muchas de ellas llegan a la emergencia y me dicen, mi bebé ha tenido fiebre. Yo les pregunto la temperatura y me dicen, ah, no sé, lo sentí con fiebre. Entonces es importante conocer que mayor de 38 es fiebre y que bueno, en realidad lo ideal sería tomarla a nivel rectal, pero yo no sugiero eso que lo hagan en casa, ¿no? Siempre con un termómetro, puede ser de mercurio, puede ser digital, a nivel de la axila. Si el nivel de la axila tiene más de 37,5, eso ya es un signo de alarma. Entonces, de repente es mucho sobreabrigo. Lo descubro y le vuelvo a tomar la temperatura. Si esa temperatura empieza a aumentar, lo tengo que llevar a la emergencia. ¿Listo? Eh, Hay que ver que esta fiebre no esté asociada pues a otro síntoma de alarma como hipoactividad, que esté con tendencia al sueño o que esté muy irritable. Todos estos son signos de alarma que tienen que acudir a la emergencia. No, como dice acá, fiebre cuantificada mayor de 38, 37,5 que sea axilar, vómitos, ya les hablé de las características, distrés respiratorio. Mi bebé respira rápido, ¿no? Yo siempre digo, ¿cómo evaluamos la respiración del bebé? El bebé por lo general respira rápido, respira hasta 60 respiraciones por minuto. Lo ideal es que a nivel de las costillas no se hunda. O lo ideal es ver que mi bebé no se está balanceando, o sea, su barriguita no está yendo muy rápido. Entonces, por eso es importante conocer cuál es la respiración de mi bebé normal. La coloración de la piel, como ya mencioné, la ictericia, que no se ponga moradito, que no lacte, que esté hipoactivo, que esté muy irritable, la diarrea o que los signos que ya hablé sobre el cordón, ¿no? Entonces, todo esto es importante para llegar a una consulta adecuada a la emergencia o no. ¿Listo? Y eso es todo de mi parte por el día de hoy.
Excelente, doctora. Le voy a transmitir algunas preguntas que nos han hecho llegar. Nos preguntan, ¿a cuántos controles debe ser llevado el recién nacido durante el primer mes de vida? Sí, licenciada, como lo mencioné al inicio, la primera consulta, lo ideal debería ser a los primeros 7 días de vida. Lo ideal a los 7 días de vida y de ahí semanalmente, o sea, a los 14, a los 21 y la última consulta a los 28 días. Muy bien, doctora. ¿En qué consiste el método madre canguro en el recién nacido prematuro? El método canguro básicamente es el famoso apego que hay con el bebé, casualmente para que tenga un mejor vínculo con la mamita, este bebito le ayuda a tener temperatura. Es el contacto piel a piel que tiene con la mamá y esto es beneficioso para la mamá y para el bebé. Muy bien, doctora. Nos preguntan, ¿la alimentación de una madre que no consume lácteos influye en la aparición de cólico de gases en el recién nacido? Sí, ¿por qué? Porque no está directamente asociada a los lácteos. Como dije, la primera causa de los cólicos es la técnica de lactancia. Entonces, habría que mejorar o habría que evaluar cuál es su técnica de lactancia porque ya me están diciendo que la mamita no está consumiendo lácteos. Bien, doctora. Bien, doctora, ya no tenemos más preguntas. Aquí a nombre de la Unidad de Telesalud del Instituto Nacional de Salud del Niño, agradecemos, doctora Brisset Sandoval, por haber presentado un tema muy importante, interesante, en bien de una población tan sensible y especial como son los recién nacidos del país. Felicitaciones, ha tenido gran cantidad del público. ¿Alguna recomendación especial a los presentes? Perdón, aquí hay otra preguntita, una preguntita por el chat. Dice, buenas tardes, doctora. Una consulta sobre la simetría de pliegues en los glúteos. ¿Qué tanto influye en una displasia de cadera? Ya, sobre la simetría de pliegues, eso sí o sí tiene que ser evaluado por el médico. Actualmente no es que yo encuentre una simetría de un bebé y yo diga tiene displasia de cadera. Tienen que sacarle dentro de los primeros 3 meses una ecografía. Ahora, la ecografía no es inmediatamente al recién nacido, por lo menos es a partir de la tercera semana en adelante para yo detectar que hay algún problema en la cadera. Si por ahí tiene pasado los 3 meses, lo ideal sería una radiografía, pero específicamente la pregunta si la simetría de glúteos nos da una displasia de cadera, no. Hay que hacerle otros exámenes para corroborar ese diagnóstico. Bien, doctora, ¿qué se tiene que tener en cuenta para decir que un bebé es prematuro? Ya, para el punto de corte, yo siempre le digo a las mamitas que cuando el bebé nace tienen que preguntar su edad gestacional. Muchas de las mamitas me dicen, mi bebé nació 7 mesino. Entonces yo siempre les digo, acuérdense en semanas cuántas semanas le puso el neonatólogo. El punto de corte es 37 semanas. 37 semanas en adelante es un bebé a término. Menor de 37 semanas es un bebé prematuro. Bien, doctora. Por el chat no llego a te pregunta, está muy solicitada. Buenas tardes. En caso de niños Down, ¿qué precaución se debería tener en su atención inmediata? Ya, si yo tengo un diagnóstico, en realidad los bebés con síndrome de Down, por lo general se diagnostican ecográficamente, nos dan una indirecta que nos podrían hacer con esta trisomía, así se le llama. Cuando el bebé nace, la atención es como un bebé normal, ¿ya? Se le atiende, se le clampa el cordón, se le seca, se le estimula, si nace llorando, se le pasa con la mamá. Hay que tener sí o sí una evaluación en la lactancia materna. ¿Por qué? Porque los bebitos Down tienen problemas a nivel cardiológico, la gran mayoría, ¿no? No estoy diciendo que todos, entonces habría que ver cómo lacta, ¿no? Si este bebé empieza a agitarse la lactancia, a tener una sudoración profusa, sí o sí tendría que pasar por cardiología, pero yo por lo general recomiendo que todos los pacientes con síndrome de Down los vea cardiología. Bien, doctora. ¿Qué precaución debería tener en la atención de un niño con labio leporino? De igual manera, los bebés con labio leporino nacen normal, la atención es igual, simplemente que hay que ver, lo que pasa es que a nivel de labio leporino hay diferentes, ¿cómo le puedo decir?
diferentes tipos de labio leporino. Algunos me vienen con paladar hendido, algunos me vienen con otras malformaciones asociadas. Entonces hay que tener precaución en que este bebé no se aspire. No, en este caso, tener una sonda nasogástrica a la mano, porque si se llena de secreciones, poder aspirar inmediatamente. En el caso de que ya pase con la mamá, por lo general no se da lactancia materna por el problema del paladar. No tiene que ser hospitalizado y evaluado por un cirujano de cabeza y cuello o un cirujano pediátrico para ver qué malformaciones puede tener, además del labio leporino. Bien, doctora, felicitaciones por su excelente exposición, su público le agradece y por favor sus recomendaciones finales a los presentes. Bueno, licenciada, mis recomendaciones finales es que el neonato es un mundo aparte, ¿no? No hay que, como dije en la exposición, hay que ver todos estos cambios pequeños que tiene mi bebé y quien conoce mejor al bebé es la mamá. Si la mamá me dice, mi bebé está respirando rápido y porque ella ya sabe cómo respira su bebé, hay que creerle, ¿no? Siempre, como yo digo, la mejor doctora o el mejor médico para el bebé es la madre. La madre se va a dar cuenta de los signos de alarma que hay que tener en cuenta o lo que es normal de lo anormal de mi bebé. No siempre hay que estar vigilando. Los primeros 28 días son importantes por los cambios nuevos que va a tener mi niño. Eso básicamente. Muy bien, doctora, gracias nuevamente. Agradecemos también a todos los participantes que nos están visualizando y les comunicamos que este tema tan interesante queda grabado en la página web, en el canal de YouTube de Telesalud del Instituto Nacional de Salud del Niño, donde pueden revisarlo libremente. Muy buenas tardes a todos.